Buenas noches o buenas tardes o buenos días, amados hermanos. Qué gusto poder estar una vez más con todos ustedes, compartiendo la palabra del Señor, alimentándonos de nuestro Maestro para seguir sus pasos. El día de hoy, pues, nos corresponde el capítulo 22 del Evangelio de Lucas. Bueno, todos los sucesos que acontecen a continuación, pues, va a ser algo que debe hacernos abrir los ojos por cuanto nos va a hablar respecto del sacrificio del Señor Jesús, la consumación del Evangelio, ¿sí? Recordemos, amados hermanos, que el Señor Jesús vino anunciando el Evangelio, anunciando ese mensaje que nos trae vida. Son palabras, hermanos, las que el Señor Jesús dice que cuando nosotros las asimilamos y las hacemos, encontramos la vida. Y cada día más estamos abriendo los ojos espirituales de tal manera que cambian nuestra forma de pensar, cambia el enfoque de nuestra mente, ¿verdad? Entonces, eh, después de que el Señor Jesús ha estado predicando el Evangelio, ¿verdad? Ahora es el momento de que los discípulos de Cristo vean que realmente lo que el Señor Jesús les decía es verdad. Por ejemplo, el Señor Jesús decía que a todos aquellos que hablen las palabras de verdad, los iban a perseguir, los iban a aborrecer y los iban a matar. Y el primero, por supuesto, viene a ser nuestro Salvador, el Señor Jesús. Por eso el Señor Jesús decía, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz, así como yo. Tome también su cruz. También debemos participar de los mismos padecimientos de Cristo, como nos dice también el apóstol Pablo en Romanos capítulo 8, verso 17. Bien, entonces el verso 1 de este evangelio empieza así. Estaba cerca la fiesta de los panes sin levadura, que se llama la Pascua, y los principales sacerdotes y los escribas buscaban cómo matarle, porque temían al pueblo. Es decir, los principales sacerdotes estaban como con esa furia, ¿no? Pero ¿qué es lo que les enfurecía tanto? El mensaje del Evangelio. ¿Qué cosas predicaba el Señor Jesús? Por ejemplo, él decía, aquel que ama su vida en este mundo, la perderá. ¿Sí? Y por supuesto, los fariseos, los saduceos también, los escribas, tenían una mente enfocada en este mundo. ¿Sí? Ellos querían tener la felicidad en este mundo. Por eso es que trataban de recolectar mucho dinero, ¿verdad? Ostentar ropas elegantes, ¿no? Ser gente importante. Eso es lo que les gustaba a los fariseos, a los escribas, a los saduceos. Tenían su mente puesta en la felicidad en este mundo, todo lo que este mundo puede ofrecerles. Entonces, cuando Cristo viene y les dice, si no renuncian a todo lo que poseen, no pueden ser mis discípulos, ¿no? Si aman su vida en este mundo, la perderán, pero si pierden su vida por causa del Evangelio, la salvarán. Y aquellas personas que aman su vida en este mundo, que están buscando su felicidad terrenal, no van a recibir bien estas palabras. No van a estar contentos de escuchar esto. Pero, amados hermanos, nosotros estamos entendiendo que seguir a Cristo implica darlo todo por Él, renunciar a nuestros deseos, a nuestros sueños, a nuestra voluntad, para hacer exclusivamente la voluntad de Dios y dedicarnos a las cosas del Señor, a los negocios del Padre, enfocados en las cosas eternas, ya no en las cosas que perecen, en las cosas temporales. Bien, entonces, dice que los principales, los sacerdotes y los escribas estaban buscando cómo matarle, pero tenían que tener cuidado porque temían al pueblo, ¿no? Esto realmente podía ocasionar un conflicto, pues porque para el pueblo, pues el Señor Jesús no había hecho nada malo, ¿no? Y dice el verso 3 que entró Satanás en Judas, por sobrenombre Iscariote.
el cual era uno del número de los 12. Amados hermanos, eh, Judas, el Iscariote, andaba con el Señor Jesús todo el tiempo. De hecho, los discípulos vivían con el Maestro. ¿Sí? Y Judas había escuchado mucha palabra de Cristo, palabras de vida. Sin embargo, Judas abrió su corazón a Satanás. De estar escuchando palabras que están enfocadas en lo eterno, de pronto Satanás puso la mirada en las cosas de este mundo. Y eso lo hemos visto también cuando recuerdan que aquella mujer que se humilló delante del Señor y rompió un frasco de alabastro que derramó un perfume de nardo puro, que más o menos costaba alrededor de unos, haciendo un cálculo a grosso modo, estamos hablando de unos $4,000, ¿no? Tal vez un poco más de eso. Y Judas como que le dolió, ¿verdad? ¿Cómo va a derramar algo tan valioso, no? Le dolió porque en el corazón de Judas eh, había esa atracción por el dinero, ¿sí? Judas pensaba que teniendo dinero entonces iba a estar bien, entonces iba a estar seguro, ¿no? Y, y por supuesto, Satanás entró en Judas y, y dice que Judas fue y habló con los principales sacerdotes y con los jefes de la guardia de cómo se lo entregaría, y ellos se alegraron y convinieron en darle dinero. Ahí está, de pronto Judas pensaba que con el dinero pues iba a ser una buena ganancia. Pero hermanos, el dinero no es para siempre, el dinero no es eterno. Por tanto, un hijo de Dios no tiene por qué estar con la mirada puesta en el dinero, en las cosas que son temporales. Pero ahí estaba Judas, manifestando que su mirada no estaba puesta en los cielos, sino todavía en las cosas temporales de este mundo. Bueno, entonces Judas se comprometió y buscaba una oportunidad para entregárselo a espaldas del pueblo. Verso 7 dice, llegó el día de los panes sin levadura, en el cual era necesario sacrificar el cordero de la Pascua. Y Jesús envió a Pedro y a Juan diciendo, id, preparadnos la Pascua para que la comamos. Y ellos dijeron, ¿dónde quieres que la preparemos? Bueno, recordemos, hermanos, que el Señor no tenía una casa propia, ¿verdad? No tenía una casa propia. Entonces, ahí los discípulos le dicen, le preguntan al Señor, ¿dónde quieres que la preparamos? ¿Dónde? ¿Dónde puede haber un lugar? Entonces el Señor les dijo, he aquí, al entrar en la ciudad, os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua, seguidle hasta la casa donde entrare. Y decida al padre de familia de esa casa, el maestro te dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Entonces él os mostrará un gran aposento alto, ya dispuesto y preparado allí. Hermanos, aunque no lo dice la Biblia explícitamente, pero este hombre, este padre de familia que tiene un cántaro de agua, tenía una relación especial con el Señor Jesús. Tenía una comunión especial con el Señor Jesús. ¿Sí? Bien, entonces, eh, él les mostró el aposento alto, ¿no? Aquí entre paréntesis, hermanos, de pronto ese es el aposento alto del cual nos habla el libro de Hechos, capítulo 1, ¿no? Cierro paréntesis. Bien, entonces dice, entonces él os mostrará un gran aposento alto ya dispuesto, preparad allí. Fueron pues y hallaron como les había dicho y prepararon la Pascua. Y recordemos, hermanos, que la Pascua pues tenía que ser sacrificado un corderito, ¿sí? Tenían que comerlo asado al fuego con hierbas amargas, ceñidos los calzados, el cinto, ¿verdad? Y comerlo apresuradamente. Bueno,
tal como nos dice la palabra, ¿verdad? En el Antiguo Testamento. Y así lo hicieron. El Señor Jesús comió el cordero de la Pascua asado al fuego con sus discípulos, ¿verdad? Pero bueno, entonces prepararon allí la Pascua. Fueron pues y hallaron como les había dicho, prepararon la Pascua y cuando era la hora se sentó a la mesa y con él los apóstoles. Y el Señor les dice, cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes de que padezca. Hermanos, ahí es donde se encuentra la figura y sombra del Antiguo Testamento con la realidad. Hermanos, la Pascua que Moisés enseñó al pueblo de Israel era simplemente figura y sombra de lo que ahora nosotros podemos ver, que es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Porque Cristo es nuestra Pascua. Cristo es el verdadero Cordero de la Pascua. Todo lo que los antiguos hacían en la fiesta de la Pascua, estaban haciéndolo en memoria del Mesías que iba a dar su vida por el pueblo. Entonces, estamos en un momento donde el Cordero de la figura y sombra estaba ahí siendo consumido por el verdadero Cordero. Entonces dice, cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes de que padezca. Y la palabra, por si lo quieres saber, la palabra para deseado en el griego, epitumia, que significa un deseo profundo en el corazón. Y dice, porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Por supuesto, el cumplimiento de la Pascua es Cristo mismo. Recordemos, el apóstol Pablo nos dice que comamos de la Pascua. La Pascua es Cristo y debemos comerla con panes sin levadura, porque los panes sin levadura, ¿verdad? Esa fiesta viene inmediatamente después de la Pascua. Entonces el apóstol Pablo nos dice que tenemos que comer la Pascua con panes sin levadura de sinceridad y de verdad. De verdad, hermanos. Cuando nosotros sinceramente queremos hacer la voluntad de Dios, hermanos, no le vamos a cambiar nada a la palabra. No le vamos a buscar interpretaciones rebuscadas, ¿no? No vamos a estar ahí confeccionando pretextos para no obedecer la palabra de Cristo. El que tiene sinceridad en su corazón va a caminar en su palabra y la va a obedecer como un niño lo haría. Pues bien, ahí está. Los panes sin levadura de sinceridad y de verdad. Y dice, y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo, tomad esto y repartidlo entre vosotros, porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Hermanos, y sabemos que cuando el Señor Jesús venga, habrá un lagar lleno de uvas y serán machacadas, ¿verdad? Serán aplastadas esas uvas y saldrá jugo, vino, ¿verdad? Lo estamos esperando. Bien, y nos dice el verso 19, y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio diciendo, esto es mi cuerpo que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. Hermanos, cuando el Señor Jesús habla, nos habla mediante metáforas o mediante parábolas, ¿verdad? Cosas que tienen un significado. Cuando el Señor dice, Él tomó el pan y dio gracias, lo partió, diciendo, esto es mi cuerpo, está dando un mensaje a sus discípulos y lo vamos a ver de esta manera. Era un solo pan. Un solo pan. De un solo pan se reparte a cada uno
de sus discípulos, de tal manera de que cada uno de sus discípulos forma parte de un solo cuerpo. Y es necesario comer la carne del cordero, porque cuando comemos la carne del cordero, estamos haciendo su vida nuestra vida. De tal manera que lo que el cordero pasó, el cordero padeció, los que lo comemos también padecemos. También seguimos sus pisadas. También caminamos como Él caminó. ¿Sí? Bien. Y dice, esto es mi cuerpo que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. Hermanos, es importante hacer las cosas en memoria de Él. Recordemos, hermanos, que todas las fiestas establecidas por Dios para su pueblo, ¿sí? Que son 7, lo hemos visto, ¿verdad? En Levítico 23, todas las fiestas hablan del Mesías, hablan de Cristo. Qué importante recordar que cada una de las fiestas, empezando por la Pascua, nos hacen recuerdo de diferentes aspectos sobrenaturales, espirituales que nos presenta el Señor Jesús, que debemos vivir nosotros. Por esto, amados hermanos, como dice el Señor Jesús, no penséis que he venido a abolir la ley, no he venido a anularla, no. He venido a manifestarles qué es lo que significa realmente. Porque les digo que mientras exista el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo haya pasado. Entonces es importante, hermanos, poder ver al Señor Jesús en cada una de las fiestas que el Señor ha establecido. ¿Sí? Bien. Versículo 20 dice, de igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros se derrama. Después de que comieron el corderito asado a fuego, con las hierbas amargas y todo, él tomó la copa de vino. Y dice, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Esta sangre que se derrama, ustedes la tienen que beber. Esta sangre que se derrama, ustedes tienen que vivirla. Ese es el nuevo pacto. Vivir lo que vivió la sangre del Cordero. Ese es el nuevo pacto de redención para su pueblo. Aquel que bebe su sangre, aquel que vive su vida, esa persona va a tener al Espíritu Santo de Dios, el cual le lleva a toda verdad. El Espíritu Santo es el que nos enseña todas las cosas, de tal manera es que su palabra, que su verdad, que su revelación va a estar en nuestro corazón y en nuestra mente. Esto ya lo había profetizado, ¿verdad? El profeta Jeremías. Si nos damos una vueltita por Jeremías capítulo 31, verso 31, y nos dice, he aquí vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto. ¿Con quiénes? Con la casa de Israel y con la casa de Judá. ¿Recuerdan los dos reinos? ¿Verdad? Uno que fueron llevados cautivos a Babilonia, los otros que fueron dispersados por todos los confines del mundo, ¿verdad? Es el nuevo pacto. Es para la casa de Israel y para con la casa de Judá. Y dice, no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque yo fui un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré
en su corazón, y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Amados hermanos, ahí estamos. Si es que estamos viviendo la sangre de Cristo, ¿no? Si es que estamos haciendo la sangre de Cristo nuestra sangre, entonces tendremos esta revelación del Espíritu Santo, la unción del Espíritu Santo, la verdadera unción, de tal manera que Él nos enseña todas las cosas. Amén. Bien, volviendo entonces al capítulo 22 de Lucas. Nos dice, esta es la copa, el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros se derrama. Hermanos, esa es la gracia del Señor Jesús. ¿Por qué? ¿Por qué es gracia? Porque el pueblo de Dios se ha desviado a una. No había ninguno ya, no había ya ninguno que busque realmente a Dios. ¿Qué dice la palabra de Dios en Salmo 5, capítulo 5? Dice que el Señor aborrece a todo aquel que no camina en su palabra. El Señor aborrece a todo aquel que no camina en su palabra. Entonces, en ese caso, pues, Dios estaría aborreciendo a todo el pueblo porque no están caminando en su palabra. Pero ahí es donde se manifiesta la gracia de Dios. La gracia de Dios es que Dios le da a su pueblo algo que no se merece, ¿verdad? ¿Y eso qué es? Es manifestar a través de Cristo el camino a la vida eterna, el camino al Padre. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su único Hijo para que todo aquel que realmente le cree, ¿sí? Todos los que le creen al Señor Jesús, todo lo que dice el Señor Jesús, entonces ellos tendrán vida eterna. ¿Sí? Ellos son los que tendrán vida eterna. Los que no le creen, los que no caminan en su palabra, ellos están condenados. Bien, entonces nos dice, esta es la sangre, este es el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros se derrama, mas he aquí la mano del que me entrega está conmigo en la mesa. A la verdad, el Hijo del Hombre va según lo que está determinado en las Escrituras, pero hay de aquel hombre por quien es entregado. Entonces los discípulos comenzaron a discutir entre sí quién de ellos sería el que había de hacer esto. Hay de aquel hombre por quien es entregado. ¿Por qué hay de aquel hombre? Porque ese hombre es aquel que después de haber escuchado las palabras de vida, puso su mente en las cosas de Satanás. Puso su mente en las cosas terrenales, temporales de este mundo. Y no dio vuelta atrás. Dice en el verso 24, por supuesto ahí vemos una figura que los discípulos como que empiezan a discutir entre ellos, ¿no? Están hablando cuál de ellos será el traicionero. Y hubo también entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería el mayor. Bueno, de pronto el Señor Jesús les está anunciando a sus discípulos, me van a entregar y me van a matar. Y los discípulos diciendo, entonces, cuando el maestro, cuando lo maten, ¿quién va a ser el jefe? ¿No? ¿Quién va a ser el líder? Entonces el Señor Jesús les dice, los reyes de las naciones se enseñorean de ellas. Los que sobre ellas tienen autoridad son llamados bienhechores, mas no así vosotros. ¿Qué está diciendo el Señor? Ustedes no son como el mundo.
ustedes no hacen lo que hace el mundo, sino sea el mayor entre vosotros como el más joven y el que dirige como el que sirve. Ujú. No sigan el modelo de la gente del mundo, ¿no? Porque ahí, ¿no? Como que el gobernante, el presidente, ¿no? Es como que es el que tiene la popularidad y todo el mundo está ahí como que alabándolo. No, no así entre ustedes, no. En todo caso, que, aquel que quiera ser el mayor entre ustedes tiene que ser el sirviente, ¿sí? El que sirve. Verso 27. Porque ¿cuál es mayor, el que se sienta a la mesa o el que sirve? ¿No es el que se sienta a la mesa? Mas yo os digo, mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. Amados hermanos, y esto por supuesto es algo que tenemos que aprender cada uno de nosotros. Si es que vamos a dar la palabra de Dios, no somos como, el evangelista tal, o el predicador, o el pastor, el apóstol. No, nosotros tenemos que tener una actitud de yo soy el sirviente. Y el Señor Jesús pone este ejemplo. Y cuando hay una mesa donde se sientan los invitados de honor a comer, viene el mesero, ¿verdad? Trae el plato, el mesero. ¿Quién es ahí el más importante? ¿Quiénes son los más importantes? Son los invitados que se sientan a comer. Luego, el mesero tiene que estar al servicio de todos. Cuando alguien llama al mesero, el mesero tiene que estar a la orden, ¿sí? El mesero es el que trae la comida, es el que sirve. Esa tiene que ser la actitud en la iglesia de Cristo. Lamentablemente a veces no se ve eso, pero tenemos que estar conscientes de que no seamos vistos, y el Señor nos dice, ¿verdad? No seáis llamados maestros, no queráis que os llamen rabí, que no los llamen con títulos de prestigio, ¿no? El apóstol tal, el profeta tal, el pastor tal. No, ustedes son hermanos, ¿sí? Eh, Hay ministerios, por supuesto que hay ministerios. Hay ministerio de pastor, apóstol, profeta, evangelista, maestro, etcétera. Pero no queráis que os llamen con esos títulos. Y a veces incluso la palabra siervo, ¿no? Es como que el siervo, como si fuera un título también. Así que ahora tenemos que decirnos a nosotros mismos, yo soy el sirviente, el que trae la comida, ¿sí? El sirviente, el que lava los pies, el menor, el menos importante, ¿sí? Esa es la actitud. Bien, entonces dice, imagínense, el Señor Jesús vino no a ser servido, no a sentarse en la mesa esperando que le sirvan, no. El Señor Jesús vino a servir la comida. Pero vosotros sois los que habéis permanecido conmigo, dice, en mis pruebas. Y eso es importante, hermanos. Que los discípulos de Cristo permanecen con Cristo en todas las tribulaciones, en todas las pruebas. Uh-huh. Nos damos una vuelta por Filipenses capítulo 1, verso 29. El apóstol Pablo nos dice a todos nosotros, porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino que también padezcáis por Él. Y el apóstol Pablo dice, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí y que ahora oís que hay en mí. Recordemos, hermanos, que el apóstol Pablo estaba también sufriendo padecimiento por causa de hacer la voluntad de Dios, por causa de predicar la palabra de Dios, por causa de mostrar el testimonio de Cristo. Porque el mundo
aborrece lo que es de Cristo. Ujú. Y el apóstol Pablo está diciendo, ustedes también padezcan por Cristo, también. Ustedes no solamente se les ha concedido que crean en Cristo, sino también que padezcan por Él. Y es interesante que utiliza la palabra conceder, ¿no? A ustedes se les ha concedido que crean en Cristo, pero no solo que crean en Cristo, también se les ha concedido padecer por Él. Ujú. En realidad es un honor, hermanos, padecer por Cristo. Y tener el mismo conflicto que tuvo el apóstol Pablo, porque también ese conflicto tuvo el Señor Jesús. Ujú. Filipenses capítulo 3, verso 10. Nos dice, y permítanme leerlo en la versión NBI, que está bastante clara. Dice el apóstol Pablo, lo he perdido todo a fin de conocer a Cristo, experimentar el poder que se manifestó en su resurrección, participar en sus sufrimientos y llegar a ser semejante a Él en su muerte. ¡Wow! El apóstol Pablo está diciendo que lo ha perdido todo para conocer a Cristo, ¿sí? Para que se manifieste el poder de su resurrección, para participar de los sufrimientos de Cristo y ser semejante a Cristo en su muerte. Y el verso 11 dice el apóstol Pablo, así espero alcanzar la resurrección de entre los muertos. Y nosotros, amados hermanos, ¿esperamos alcanzar la resurrección de entre los muertos? ¿Estamos siguiendo los pasos de Cristo? ¿Estamos siguiendo el camino que caminó Cristo? Hermanos, este es el verdadero evangelio, el verdadero cristianismo. No es un mensaje de, ay, busca tu felicidad en este mundo. No, en este mundo tendrás aflicción por causa de la palabra. Uh-huh. Amén. Bien, volviendo entonces a Lucas. Dice, pero vosotros sois los que habéis permanecido conmigo en mis pruebas. Yo pues os asigno un reino como mi Padre me lo asignó a mí. También hay galardón, ¿eh? Porque si en este mundo vamos a tener aflicción como Cristo, y Cristo también se sentó a la derecha del Padre, todo aquel que sigue el camino de Cristo, también va a tener un galardón. Y el Señor Jesús dice, yo pues os asigno un reino como mi Padre me lo asignó a mí, para que comáis y bebáis a mi mesa, en mi reino, y os sentéis en tronos juzgando a las 12 tribus de Israel. Hermano, el que no se parece a Cristo no va a estar con Cristo. Recordemos esto, debemos comer del Cordero de Dios. Comer del Cordero de Dios hasta que manifestemos la esencia del Cordero de Dios. Está fuerte, ¿verdad? Está poderoso. Verso 31, dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Bueno, el Señor le está diciendo a Simón, a Simón Pedro, ¿sí? El Señor os ha pedido a todos ustedes, ¿no? A todos los discípulos de Cristo, para zarandearlos como a trigo. ¿Cómo se sacude el trigo, verdad? Cuando se pone al cernidor, se sacude el trigo para que el polvo, la tierra, caiga y que quede solamente el trigo limpio, ¿no? Entonces, dice, pero yo he pedido por ti para que tu fe no falte. Y tú una vez vuelto, confirma a tus hermanos, confirma, fortalece, eh, hazles entrar en sí, ¿verdad? Recuérdales quiénes son. Y dice, él le dijo, Señor,
estoy dispuesto a ir contigo, no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Qué lindas palabras de Pedro, ¿no? ¡Wow! Lindo decir, Señor, estoy dispuesto a ir contigo, no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Hermanos, muchos de nosotros podríamos decir, yo moriría por Cristo. Hermanos, uno no sabe hasta qué le sucede, ¿no? Muchos dicen, yo moriría por mi Señor, pero a veces no queremos vivir para el Señor. Primero tenemos que vivir para el Señor. El que lo ha perdido todo antes, entonces realmente va a poder entregar su vida, pero el que todavía sigue buscando su propia vida en este mundo, no va a poder morir por Cristo, ¿verdad? Entonces, el Señor Jesús le dice, Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues 3 veces que me conoces. El que nos conoce realmente es el Señor Jesús. Pero algo muy importante, hermanos, que aunque Pedro, ¿verdad? Le estaba diciendo alegremente, ¿no? Yo puedo dar mi vida por ti. Y el Señor Jesús sabía que no lo iba a hacer en ese momento. Pero hermanos, después el apóstol Pedro aprendió, forjó su fe, realmente cambió su forma de pensar y después él murió, ¿verdad? Según la historia, murió crucificado también, de cabeza, de hecho, porque Pedro no podía ser igual o mejor que su maestro, él tenía que ser menos, ¿verdad? Algo peor. Hermanos, nosotros también tenemos que tener una actitud así. El siervo no es mayor que su Señor. Si al Señor Jesús le pasó todo eso por causa de la palabra, por causa de la verdad, nosotros quiénes somos para pensar y decir, no, Jesús ya sufrió para que yo no sufra, y yo no tengo que sufrir nada por causa de la palabra. Hay una doctrina que dice así, ¿no? Él ya cargó mi cruz, Él tomó mi lugar para que yo no esté igual que Él. No, aprendamos a escuchar qué es del Señor y qué no es del Señor. Porque hay quienes que no aman la cruz de Cristo, no quieren pasar por la cruz de Cristo, no quieren padecer como Cristo padeció. Y por supuesto, ellos también tendrán su retribución, pero en tanto nosotros podamos, tenemos que anunciar la verdad, ¿sí? Para que el Señor, la misericordia de Dios esté con cada uno de aquellos que realmente quieren seguir el camino de Cristo. Bien. Verso 35 nos dice, y a ellos dijo, cuando os envié sin bolsa, sin alforja, sin calzado, ¿os faltó algo? Ellos dijeron nada. Y aquí entramos otra vez en esa, como que en esas escenas, ¿no? Donde el Señor Jesús empieza hablando algo físico para trasladarlo a un entorno espiritual. Y ya vamos a ver, ¿no? Les dice el Señor Jesús, cuando les he enviado sin bolsa, sin alforja, sin calzado, ¿os faltó algo? Ellos dijeron nada. Y les dijo, pues ahora el que tiene bolsa, tómela, y también la alforja. Y el que no tiene espada, venda su capa y compre una. Bien, el Señor Jesús está hablando en un lenguaje que solamente entienden los discípulos de Cristo, los hijos del reino. Pero cuando nuestros ojos espirituales están ejercitados, cuando nuestros oídos espirituales están abiertos. Pero en ese tiempo los discípulos todavía no tenían los sentidos espirituales ejercitados por cuanto el Espíritu Santo todavía no había llegado. Pero el Señor Jesús les estaba diciendo, les estaba hablando palabras espirituales, ¿verdad? Porque dice, el que no tiene espada, venda su capa y compre una. ¿Realmente estaría hablando de una espada física? Por supuesto que no, porque el Señor mismo nos dice, ¿verdad? El que
A espada mata, a espada morirá. Ya vamos a ver más adelante, ¿no? ¿Qué sucede con una espada también? Como el Señor reprende a Pedro, de hecho, ¿no? Pero entonces, si nos está hablando de la espada espiritual, también nos está hablando de la alforja espiritual, también nos está hablando de la bolsa espiritual. ¿Qué nosotros tenemos ahí en nuestra alforja, en nuestra bolsa? ¿Qué tipo de riquezas estamos metiendo a nuestra alforja? ¿Qué guardamos en nuestra bolsa? Tómela, la va a necesitar. Va a necesitar todo eso que está atesorando usted. Ujú. Bien. Y dice, porque os digo que es necesario que se cumpla todavía en mí aquello que está escrito y fue contado con los inicuos, porque lo que está escrito de mí tiene cumplimiento. Entonces los discípulos dijeron, Señor, aquí hay 2 espadas. Y el Señor les dijo, basta, basta. Hay algunas versiones de la Biblia que lo traducen de una forma más interesante. A ver, vamos a ver qué nos dice la traducción del lenguaje actual. Bueno, los discípulos dijeron, dice, Señor, aquí tenemos 2 espadas. Y él les contestó, ustedes no me entienden, pero ya no hablemos más de esto, ¿verdad? Eh, vamos a ver qué nos dice la versión NBI. Dice, mira, Señor, le señalaron los discípulos, aquí hay 2 espadas. Basta, les contestó Cristo. Ujú. Bueno, y ahí podemos ir viendo, ¿no? Realmente la traducción es basta, o sea, ustedes hasta ahora no entienden, ¿no? Bueno, pero entendieron después. Y bien, y saliendo se fue como solía al monte de los olivos. Y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar les dijo, orad que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra y puesto de rodillas, oró, diciendo, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Bien, entonces, el Señor solía ir a orar a lugares apartados, a lugares pues, eh, alejados, ¿no? Y se fue al Monte de los Olivos. Y sus discípulos también le siguieron, pero cuando llegó al lugar les dijo, oren aquí ustedes, ¿no? Oren, que no entren en tentación. Y él se apartó de ellos, ¿no? A distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró. Y algo muy importante, amados hermanos, y en esta oportunidad vamos a terminar aquí con esto, este video. Eh, el Señor Jesús ora de esta manera. Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Amados hermanos, cuando nosotros oramos, veamos bien qué es lo que estamos buscando, qué es lo que estamos pidiendo. ¿Estamos pidiendo cosas para nosotros mismos, para hacer nuestra voluntad, para cumplir nuestros deseos? ¿Sí? El libro de Santiago nos dice, pedís y no recibís porque pedís mal, porque pedís para vuestros deseos y para vuestros deleites, ¿verdad? Entonces, pues veamos bien, que no estemos pidiendo nuestra voluntad. Por ahí de pronto hay algunos, ¿no? Que dicen, no, está bien pedir aunque no esté conforme a la voluntad de Dios. Sí, sí, lo he escuchado. Hermanos, no se deje engañar. La palabra del Señor Jesús es nuestra luz. El Señor Jesús nos está enseñando a orar de esta manera. Señor, ¿no? Y podemos pedirle algo, Señor, escúchame esto, pero no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Lo que tú quieres. Y yo tengo que estar totalmente dispuesto
totalmente dispuesto a hacer la voluntad de Dios, sea cual fuere. Amén, amados hermanos. Por esta oportunidad, pues este capítulo es bastante largo. Vamos a terminar, esta sería la primera parte del capítulo 22 del Evangelio de Lucas. Bien, amados hermanos, entonces, esperando que haya sido de edificación, que el Señor nos siga hablando, por supuesto, sigamos leyendo, no nos quedemos conformes con una lectura nada más, sigamos una y otra vez, y el Señor va a revelar sus secretos a aquellos que están realmente dispuestos a hacer su voluntad. Amén, amados. Bueno, que el Señor les bendiga mucho y nos reencontramos en el próximo video.